y la frecuencia de exposición, podemos encontrar, digamos, una amplia variedad de manifestaciones clínicas que puede ir desde una afección leve y autolimitada hasta una enfermedad grave, persistente y crónica. En la dermatitis de contacto irritativa, digamos que esta rara vez se considera como diagnóstico primario. Generalmente cumple o tiene más implicación como factor predisponente para dermatitis de contacto alérgica. Eh, es fácilmente, digamos por su temporalidad, eh, fácilmente es identificada como eh, por la, ya que cuando hay contacto con el irritante, la aparición de la dermatitis es relativamente rápida, por eso el autodiagnóstico suele ser fácil. Eh, digamos que la literatura refiere que es una consulta dermatológica pues menos frecuente en comparación con la alérgica, pero en la práctica clínica pues realmente son consultas ambas indistintamente pues demasiado frecuentes. Eh, Entre los mecanismos pues fisiopatológicos que se encuentran, hay una pérdida en la función de barrera epidérmica y una pérdida de agua transepidérmica. Ahorita pues profundizaremos y es multifactorial. Entonces depende de factores del huésped, de factores del irritante y también de factores del ambiente. Como ya les había mencionado, me predispone a la dermatitis de contacto alérgica y cuando se presenta una cicatriz, hay que tener en cuenta que generalmente, por definición, las sustancias irritantes no me generan cicatriz. Cuando la exposición es menor a 4 horas, entonces se debe pensar más como en sustancias corrosivas o en también cuando hay complicaciones de la dermatitis de contacto irritativa, como cuando se infectan puede presentarse cicatriz. Hablando ya específicamente de la dermatitis de contacto alérgica, epidemiológicamente, digamos que no hay estudios como con la suficiente rigurosidad como para estimar de manera objetiva, de manera pues, precisa la prevalencia, pero se estimó en distintos estudios que la prevalencia media está alrededor del 21,2%, al menos de la alergia, al menos a un alergeno. También se identificó en estos mismos estudios que el níquel, el timerosal y la mezcla de fragancias son los alérgenos más comúnmente, eh, que más comúnmente generan sensibilización en la población general. Y esto también difiere entre los varios países. La sensibilización, digamos que no se comporta de manera estática y está influenciada por factores culturales, por también normas regulatorias de acuerdo a los distintos países. Factores que pueden influir, se encuentra la edad, digamos que el desarrollo de dermatitis alérgica es igual en la infancia y en la adultez, pero dependiendo del alergeno, los patrones de exposición y de sensibilización son distintos. Por ejemplo, las fragancias, eh, su prevalencia aumenta con la edad y en los conservantes se ha visto una mayor prevalencia en los grupos de edad entre 41 y 60 años. El sexo, digamos que clásicamente se ha asociado una mayor prevalencia de la dermatitis alérgica en las mujeres. Eh, Esto pues por eh, variaciones o distintos patrones de exposición, porque las mujeres de pronto pueden estar culturalmente más expuestas a alergenos, pero digamos que estos son más, se comportan más bien como sesgos epidemiológicos. Realmente en la práctica clínica, pues los patrones de exposición pues no se podrían diferenciar, puede ser eh, muy similar. Sin embargo, pues los estudios han mostrado que la prevalencia pues, en población general para las mujeres está alrededor de 21,8% y en los hombres alrededor del 12%. Y en un alérgeno pues, específico que es el níquel, eh, la prevalencia en mujeres se ha estimado alrededor del 17,1% y en hombres alrededor del 3%. Esto se ha asociado sobre todo pues, a las perforaciones de orejas a una edad temprana, que se ha dado principalmente pues, en las mujeres culturalmente. Otro factor
que puede influir es la ocupación. Los que están más comúnmente asociados o los que tienen mayor riesgo de una dermatitis de contacto alérgica son los trabajadores de la salud, los trabajadores, los esteticistas, peluqueros, trabajadores de construcción y también en general los pacientes, las personas que trabajan con químicos. En cuanto a la etiología y la patogénesis, esta es una reacción clásica de hipersensibilidad retardada mediada por células, una reacción de hipersensibilidad tipo 4. eh, y pues entonces tiene que haber una exposición primaria y sensibilización al alergeno y posteriormente una reexposición, que es la que me va a dar las manifestaciones clínicas. Entonces tiene que haber suficiente contacto con el alergeno, desarrollarse memoria inmunológica y posteriormente volver a tener contacto con ese alergeno. Esto, digamos que es una de las principales diferencias con la dermatitis de contacto irritativa, ya que esta no requiere sensibilización. Eh, Además, la intensidad de la dermatitis de contacto irritativa va a depender principalmente del irritante, su concentración y su capacidad pues, irritante, mientras que en la dermatitis de contacto alérgica una cantidad pequeña del alergeno me puede generar ya las manifestaciones clínicas. Entonces, se dan dos fases, hay una fase de sensibilización y una fase de provocación. La fase de sensibilización, digamos que los alergenos que no han sido asimilados o procesados se denominan aptenos. Son sustancias lipofílicas, pequeñas, de bajo peso molecular, que no son inmunogénicas por sí solas, pero cuando entran en contacto con la piel, son captadas por proteínas epidérmicas y forman un complejo apteno-proteína, que es el que ya puede ser reconocido por el sistema inmunológico. Este complejo pues activa la inmunidad innata eh, y es captado entonces perdón, se liberan citoquinas inflamatorias como interleuquina 1, interleuquina 8, interleuquina 18, factor de necrosis tumoral alfa, factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, y posteriormente este complejo pues, es captado por las células presentadoras de antígenos de la piel, células de Langerhans, células dendríticas. Es, eh, Estas posteriormente migran a los ganglios linfáticos regionales y allá pues presentan eh, este complejo unido a una molécula mayor del complejo, una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad a las células T vírgenes. Estas se diferencian a células T efectoras o células T de memoria y se expanden clonalmente para distribuirse pues por todo el cuerpo y ser captados pues en el momento en que haya una reexposición. La duración de esta fase de sensibilización es alrededor de 10 a 15 días y al- es asintomática generalmente. La fase de provocación puede ser inducida por varias vías como transepidérmica, subepidérmica, vía inhalatoria, vía oral y esta es en la que se ve pues, la enfermedad clínica. El contacto del apteno pues, con la piel o por cualquiera de las vías me va a llevar a una inflamación de bajo grado. Se van a activar receptores como receptores tipo TOL eh, y se me van a reclutar polimorfos, polimorfos nucleares neutrófilos y los linfocitos, las células T efectoras que van a interactuar con células presentadoras de antígeno, van a liberar moléculas o citoquinas proinflamatorias como el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa. Y también estos linfocitos T específicos van a reclutar, pues más, con esa liberación de citoquinas van a reclutar más células inflamatorias y me van a inducir a los macrófagos y los queratinocitos a producir más citoquinas proinflamatorias. Esta respuesta inflamatoria generalmente dura varias semanas y si se deja seguir su curso natural, generalmente las células de Langerhans, pues curiosamente, aunque los mecanismos no se conocen muy bien, me van a llevar a la promoción de células T reguladoras que suprimen la respuesta inflamatoria.
Aquí vemos pues resumidamente cuál es el proceso: la fase de sensibilización, el apteno, la unión a las proteínas transepidérmicas, captación por las células presentadoras que van a los ganglios linfáticos regionales, y ya cuando está la fase de provocación, pues la unión del apteno con las proteínas transepidérmicas y pues todo el proceso inflamatorio que se genera. En cuanto a las características clínicas, la forma típica de presentación es una dermatitis pruriginosa en el lugar primario de exposición al apteno o al alergeno. Cuando hay patrones geométricos, lineales o focales, hay que pensar en una etiología específica, como son la hiedra venenosa, el sumaque venenoso, el roble venenoso, que me dan patrones de lesiones eritematosas vesiculares o papulares, pues con estos patrones lineales. Eh, las características clínicas varían morfológicamente de acuerdo al estadio. eh, en la fase aguda, generalmente lo que predomina es el edema, eritema y la formación de vesículas. También depende del alergeno. Cuando el alergeno es muy potente, pueden haber incluso ampollas, mientras que cuando el alergeno es débil, generalmente lo que hay es un eritema y un edema pues, localizado. En la forma subaguda, hay ruptura de las vesículas, entonces hay supuración, hay descamación, hay formación de costras, y en la forma crónica hay sobre todo descamación más prominente o más predominante que en la forma subaguda, hay fisuras y hay liquenificación. El síntoma clave es el prurito, en este caso para diferenciarla de la dermatitis irritativa, y se describen también otras formas no eczematosas que son pues relativamente poco comunes, la tipo liquenoide, la purpúrica y tipo eritema multiforme, pues que no vamos a profundizar acá. Esto es lo que les describí, les mencionaba cuando hay una etiología específica, pues es una dermatitis por hiedra venenosa, donde se aprecia pues las pápulas y vesículas con esa distribución, ese patrón lineal. Eh, el diagnóstico, básicamente se sospecha la dermatitis cuando son dermatitis persistentes, eh, principalmente cuando hay una dermatitis de base, una dermatitis atópica, por ejemplo, que no responde a el manejo estándar. Pero también hay que tenerla en cuenta cuando hay eritrodermia o una dermatitis generalizada dispersa. También para la correcta identificación hay que evitar conceptos erróneos que pueden alterar la sospecha. Hay que tener en cuenta que no siempre es bilateral, aun cuando la exposición a los alérgenos es bilateral, como cuando se usa guantes o cuando se usa, pues en el caso del calzado, las manifestaciones eczematosas suelen ser irregulares, a pesar de que la aplicación de la sustancia con el alergeno sea uniforme o regular, como ejemplo, la aplicación de cremas en la cara, y puede afectar, y de hecho afecta palmas y plantas. El primer paso para el diagnóstico es una historia médica y de exposición adecuada, una enfermedad actual completa, prestando atención pues a el lugar de inicio y también al uso de agentes tópicos, tanto recetados como de venta libre, los antecedentes de atopia o los antecedentes, otros antecedentes patológicos, el uso de productos, tanto de pues, productos de higiene personal, productos como fragancias, productos como acondicionador, champús y digamos una amalgama pues muy amplia que hay de productos que pueden generarlo, también los pasatiempos, y también si hay un trabajo que significa un factor de riesgo, hay que realizar una historia ocupacional completa. Eh, Estudios de apoyo, pues por lo general el diagnóstico es clínico apoyado en las pruebas epicutáneas que ya mencionaremos, pero en algunos casos pues se pueden realizar exámenes de laboratorio como hemograma o también en algunos casos biopsia. El hemograma puede mostrar una eosinofilia o puede ser normal, y la biopsia generalmente está en concordancia con el cuadro clínico. Entonces, en los cuadros
agudos, lo que generalmente predomina es la esponjiosis, y digamos que la capa epidérmica no está alterada. En la capa subaguda puede haber engrosamiento de la capa epidérmica y la esponjiosis es menos prominente. En los cuadros crónicos ya la esponjiosis es leve y lo que predomina es los cambios epidérmicos, acantosis, hiperqueratinización y liquenificación. Eh, si no se identifica una causa exacta, ahí es donde, eh, digamos, caben las pruebas de apoyo, y también hay que tener en cuenta las pruebas equipicutáneas de las cuales ya hablaremos. Los dos enfoques clínicos para orientar las pruebas epicutáneas son el enfoque topográfico y el enfoque específico de alergenos. Entonces, el enfoque topográfico suele ser la pista más importante. El área de mayor afección suele ser el área de mayor contacto con el alergeno. Eh, pero a pesar de que hayan patrones pues muy característicos, la identificación correcta del alergeno sigue requiriendo pues una prueba de parche. En ocasiones no se cumplen, entonces puede resultar incluso confuso la distribución topográfica, como en el caso de la dermatitis de contacto ectópica, que puede ser por autotransferencia. En este caso el paciente, digamos, tiene el alergeno. El ejemplo común es el esmalte de las uñas, donde pues el paciente por rascado eh, genera la, la reacción genera la dermatitis en zonas distintas, como generalmente es el cuello y los párpados. Y también puede ser por heterotransferencia, en la que otra persona es la que está siendo como la fuente del alergeno. Y también puede ser en los casos de dermatitis transmitida por el aire. Entonces, en la cara, generalmente es más común en mujeres, porque pues, por mayor aplicación de cosméticos, y no solo por los cosméticos, sino que también los utensilios y los materiales que se utilizan para aplicar estos cosméticos también suelen ser fuente de alergia. Eh, También puede ser por aplicación directa de los cosméticos, como también puede pasar desapercibida, como les mencionaba anteriormente. El alérgeno se encuentra en las uñas o se encuentra en el cuero cabelludo, bueno, o es aplicado en el cuero cabelludo o en el cabello, y genera las reacciones en otras partes. Los objetos niquelados también suelen ser un objeto o una causa común. Por ejemplo, los rizadores de pestañas, y los teléfonos y los accesorios también suelen ser fuente común. En la piel cabelluda, esta paradójicamente, las reacciones se presentan en zonas distintas a la piel cabelluda, ¿cierto? Cuando se aplican los posibles alergenos en esta zona, generalmente son los sitios anatómicos próximos, en cuello, orejas, párpados. En algunos casos también pueden ser las manos, y se cree que esto es pues que hay una mayor protección, sí, una mayor capacidad de la barrera epidérmica en la piel cabelluda, que evita pues que esto se genere. Sin embargo, en pacientes muy sensibles se pueden generar reacciones muy severas, inclusive pues formación de costras. Aquí vemos en una paciente que se le aplicó un tinte para el cabello, esta reacción, estas placas eritematosas, confluentes acá en la zona del cuello, se ubican en región retrocular, en la oreja, y también son lesiones muy supurativas, hay formación de costras. Esto se debe a la parafenilendiamina, que es un alergeno muy común presente en los tintes. En este caso también, alrededor de la zona de implantación del pelo, una placa eritematosa, escamativa, que en este caso también es por la misma sustancia. Y esta es la misma paciente, donde el flequillo pues, del pelo caía sobre la frente y también generó esta reacción, esta placa eritematosa. Y aquí vemos la prueba de parche que se le realizó, donde vemos pues, una reacción positiva bastante intensa. Los párpados son una zona muy sensible y susceptible de alergia de contacto, posiblemente pues, por
delgadez pues, de la piel en esta zona, también por los pliegues que pueden acumular sustancias. Generalmente eh, el alérgeno se encuentra en otros sitios y como es una zona tan susceptible, incluso el mínimo contacto pues puede generar una dermatitis. También los agentes volátiles pueden causarlo. Los cosméticos, también como mencionamos, es un lugar común para dermatitis de contacto ectópica. Los antibióticos como la neomicina y la bacitracina también se consideran alérgenos importantes, y los metales presentes como ya les mencionaba, en rizadores de pestañas sobre todo, o eh, en otros objetos como también pueden ser los celulares y distintos objetos metálicos que pueden ser niquelados. El cloruro de benzalconio, que es una sustancia, un conservante que se encuentra comúnmente en preparaciones oftálmicas, también es un sensibilizante común. Eh, en los labios, la quelitis alérgica pues, puede ser producida por amplia gama de productos, en brillos labiales, en bálsamos labiales, también en productos de higiene oral, como en pastas dentales, también en enjuagues bucales o en sedas dentales. Eh, los alérgenos de las fragancias son los alérgenos sensibilizantes más comunes. La benzofenona 3 también es una sustancia que generalmente está en protectores solares, pero también se encuentra en sustancias que se aplican en los labios, entonces también se considera un alérgeno importante. Y los instrumentos de viento es eh, algo importante a considerar principalmente en músicos. Que vemos un caso pues, de quelitis alérgica y en este caso una dermatitis en los párpados. Se ve pues claramente un edema muy marcado, bastante eritema y hasta vesículas. El cuello es un lugar también altamente reactivo. Eh, los alérgenos implicados generalmente están en los esmaltes de uña, y como les he mencionado, entonces las personas se rascan el cuello y generan pues la placa dermatítica en el cuello. Los perfumes generalmente se aplican, culturalmente pues se aplican también en el cuello, entonces suelen ser también alérgenos importantes, y el metal presente en collares o en broches de collares. El torso, aquí hay que tener en cuenta un diagnóstico diferencial amplio, ya que puede estar presente ya que el alérgeno puede provenir de muchas partes, y en el torso pues se aplican muchas sustancias, fragancias, conservantes, tensioactivos, diversas sustancias de cuidado personal. Los alérgenos presentes en textiles, como las tintas dispersas o las resinas con formaldehído, son los alérgenos más comunes. Y también pues en la piel, en el torso, pues suele haber sudoración y fricción que me puede favorecer la liberación de estos. En las axilas también es una zona donde los alérgenos presentes en los textiles es importante tenerlos en cuenta. La forma clásica es una dermatitis que afecta a los pliegues, respetando la fosa axilar. Y también es una zona pues, que está muy expuesta a desodorantes y antitranspirantes. Entonces, estos también cuentan con fragancias y con conservantes que pueden desencadenar alergia de contacto. Las manos y los pies, las manos, la dermatitis de contacto de las manos pues, representa alrededor del 80% de las enfermedades cutáneas profesionales, entonces es muy común. Suele ser multifactorial, por lo tanto, digamos que el manejo y la identificación pues, suele ser compleja. En el pie, los alérgenos más comúnmente implicados son los relacionados con el caucho y los pegamentos y adhesivos también presentes en el calzado o en el cuero. Y hay que tener en cuenta en los pies que también el calzado suele retener medicamentos tópicos que me pueden generar una exposición continua. En las mucosas, en la mucosa oral, pues principalmente los alérgenos que describen son los metales presentes en estos objetos de prótesis dentales
y la mucosa perianal, principalmente las preparaciones proctológicas, por ejemplo, con benzocaína. Aquí vemos una dermatitis pues, en el dorso de los pies, provocado pues, por el calzado. Pues vemos placas eritematosas y descamativas. Aquí en las manos también unas placas en la zona, pues acá se ve en la zona palmar, bueno, en la zona dorsal de la mano también. Eh, Claramente pues un cuadro crónico en el cual se ve sobre todo hiperpigmentación y descamación y liquenificación. Aquí está como el resumen de los alérgenos a tener en cuenta según la distribución o la zona anatómica. Y hay otras formas como la generalizada dispersa que generalmente representa un desafío diagnóstico y terapéutico. Se define como la afección de más de 3 sitios o 3 sitios cuando las zonas afectadas son el tronco, los brazos y las piernas. Curiosamente, pues se ha descrito mayor prevalencia en hombres y en pacientes con antecedente de dermatitis atópica y los alérgenos comúnmente implicados son los conservantes, las fragancias, el propilenglicol y los corticosteroides. La dermatitis de contacto sistémica, que pues, la fase de sensibilización se da igual que la anteriormente mencionada, a través pues, de la vía epidérmica, pero la fase de provocación sí es a través de diferentes vías por definición. Entonces, puede ser intramuscular, puede ser subdérmica, puede ser inhalatoria y la presentación clínica es variable. Va desde una dermatitis en la zona pues, de contacto primario con el alergeno hasta pues, el otro extremo sería una dermatitis de contacto sistémica eritrodérmica. Aquí hay unos fármacos pues, que pueden causar una reactivación sistémica de la dermatitis de contacto, sobre todo como a resaltar los antihistamínicos, principalmente la hidroxicina, cetiricina y levocetiricina. Y el enfoque alérgeno específico, ya que pues, para el diagnóstico y también para el tratamiento es importante el conocimiento de los alérgenos, las fuentes de estos y los mecanismos de exposición. Los principales pues, son los metales. Aquí encontramos el níquel, que es un metal omnipresente, presente en muchos objetos metálicos, en hebillas de cinturones, en llaves, eh, en monedas, en collares, lo que a ustedes se les ocurra. El cobalto generalmente se agrega para mantener o para aumentar la fuerza de la resistencia de las aleaciones y está casi que presente o sea, hay que considerar casi los mismos objetos, pero adicionar que está presente también en cerámicas, en algunas tintas para tatuajes, para adicionar como un color azul y es una un componente importante de la vitamina B12, ¿cierto? Entonces, en complejos multivitamínicos con cianocobalamina puede estar presente, pues está presente. Otros metales importantes, hay que considerar el cromo y el oro, los conservantes que básicamente se dividen bueno, están el formaldehído y los liberadores de formaldehído y no liberadores de formaldehído. El formaldehído ya digamos que en en sustancias de cuidado personal se ha ido como retirando por el potencial alergénico pues, tan alto que tiene. Se ha ido reemplazando entonces por liberadores de formaldehído y no liberadores de formaldehído, pero también estos últimos en la Unión Europea pues se han ido retirando porque también se ha identificado un alto potencial alergénico. Las fragancias pueden ser naturales o sintéticas. Se ha identificado en la población general una prevalencia de hasta el 4% de alergia a las fragancias, entonces muy significativo. Y pues la distribución casi que puede ser en cualquier lado. Generalmente pues, lo más común sí es el cuello, el torso y las manos, pero también párpados y cara. Aquí vemos una alergia de contacto al níquel, donde vemos pues una reacción en el lóbulo de la oreja y también en el cuello. Aquí pues también una reacción al níquel por contacto aquí podría ser la hebilla de un cinturón o también los botones. Y aquí esta es una reacción alérgica muy intensa a las fragancias.
en la cara ventral del antebrazo, eh, donde vemos pues una reacción pues muy eritematosa con ampollas y con vesiculación. Los antibióticos tópicos, principalmente la neomicina y la bacitracina. eh, la prevalencia que se ha estimado de alergia a la neomicina es de alrededor de 1% en la población general, entonces también es muy significativa. Y hay que considerar que no se reconoce fácilmente la alergia a esta, ya que generalmente se aplica sobre una piel ya lesionada, ¿cierto? Para evitar la infección. Entonces, generalmente se piensa es cuando no hay mejoría clínica o cuando empeora pues la lesión ya preexistente. Y la bacitracina que generalmente se utiliza para el cuidado posoperatorio, para el cuidado de heridas, y no solo genera pues alergia de contacto, sino que puede generar reacciones urticarianas, inclusive anafilácticas, pero pues en casos obviamente escasos. La parafenilendiamina, les había mencionado que es muy común pues en los tintes de cabello, y suele, entonces el patrón de distribución generalmente respeta el cuero cabelludo y se ubica en cuello, o en zonas próximas, cuello, cara y, y párpados. Y puede tener reacciones cruzadas con otras sustancias del grupo paramino. Hay a destacar la hidroclorotiazida, las sulfonilurias, algunos colorantes como las anilinas. Aquí vemos pues una reacción alérgica a la neomicina en una preparación óptica, y en este caso también una reacción alérgica a la neomicina, eh, que aquí se está utilizando para evitar pues la infección en una herida, eh, es una paciente, una infante que se le había retirado un nevus pigmentario congénito. El caucho, que básicamente pues se tiene en cuenta el látex natural y el caucho sintético. Realmente el látex natural generalmente lo que genera es una hipersensibilidad inmediata. Los que generan la reacción de hipersensibilidad retardada mediada por células serían los químicos vulcanizadores y los colorantes presentes en estos para convertir el látex en formas comerciales. Entonces, para hacer otros objetos como condones, como las llantas para vehículos o como guantes. Y el caucho sintético que epidemiológicamente se considera un problema menor, pero actualmente se considera un problema creciente, ya que se ha ido adicionando a distintos objetos en los cuales antes no se utilizaba. Los esteroides tópicos se consideran poco comunes como fuente de alergia. Generalmente lo que genera alergia son el vehículo o los excipientes, y la pomada de desoximetasona se considera como el esteroide menos alergénico. Aquí están pues los esteroides organizados pues como por grupos, y los del grupo C, que les resalto acá, serían los alergénicamente más seguros. Aquí está pues entonces la desoximetasona que les había mencionado, pero también la betametasona y la dexametasona. Ahora hablemos de las pruebas de parche que se consideran el estándar de oro pues, para el diagnóstico de la dermatitis de contacto alérgica. Las indicaciones pues varían, generalmente pues se utiliza para dermatitis crónicas, en pacientes con un patrón, no, con ocupaciones de riesgo, o para cuando se sospecha la complicación de una dermatitis preexistente. Eh, y digamos, en la parte de selección del alérgeno para las pruebas de parche, es importante tener en cuenta que a pesar de que ya les mencioné que hay muchos alergenos posibles, el número de alergenos que causan la mayoría de casos de dermatitis de contacto alérgica, pues es relativamente pequeño. Entonces hay series estándar que se incluyen los alérgenos más comunes de acuerdo pues al lugar. Esto pues con el tiempo toca irlos ajustando, ¿cierto? Conforme se van identificando nuevos alergenos. Las series adicionales incluyen pues series específicas para, por ejemplo, ocupaciones. Entonces hay series series de peluquería, series eh, para trabajadores de la salud, ¿sí?
Y las pruebas individualizadas, que ya serían pues como con los alergenos o los productos propios del paciente. Para el procedimiento hay que preparar a los pacientes, educarlos, que pues es una prueba que toma tiempo, varios días de ir a consulta en una misma semana. Tienen que evitar, por ejemplo, el, la sudoración excesiva, las duchas, y hay que tener también otras consideraciones como los casos en los que hay inmunosupresión o como uso de corticosteroides potentes, tanto tópicos como sistémicos. Generalmente, pues la recomendación que se da es suspenderlos 2 semanas antes. Los antihistamínicos se pueden continuar si el paciente los consume, eh, ya que no tienen ningún efecto sobre los mecanismos pues, de hipersensibilidad retardada mediada por células. Entonces, pues fisiopatológicamente no habría ninguna indicación para retirarlos. La radiación ultravioleta, tanto artificial como natural, se debe evitar. Y el sitio que se suele utilizar para las pruebas de parche es la parte alta superior de la espalda. Eh, los tipos de prueba que existen, pues son varios. La más utilizada es la prueba cerrada, en la que se colocan pues, alérgenos en una cantidad estándar, a una concentración estándar. Se utilizan cápsulas sintéticas y se colocan pues con cinta no oclusiva en la parte superior de la espalda. Se utilizan pues eh, varios alergenos. Esa es como la más utilizada. La prueba abierta que generalmente se utiliza para materiales o sustancias con potencial irritante, las pruebas semiabiertas para materiales con potencial irritante leve, que se utilizan a concentraciones bajas, la prueba de aplicación abierta repetida, generalmente se utilizan es cuando hubo una reacción positiva, pero muy leve o que no es concluyente, y las pruebas de uso que se utilizan para simular las situaciones pues completas de la reacción alérgica, y con los alérgenos, bueno, con las sustancias pues que utilizan en la vida cotidiana el paciente. La lectura de la prueba generalmente es una lectura inicial a las 48 horas para que pueda haber una penetración adecuada. La evaluación inicial se hace 15 a 60 minutos posteriores para evitar confusión pues, por la irritación que puede generar el retiro de la cinta, por ejemplo. Y se hace una segunda lectura para distinguir que es importante para distinguir principalmente entre reacciones irritativas y reacciones alérgicas, porque la reacción irritativa generalmente se presenta después de poco tiempo y con el tiempo y tiende a desaparecer también de manera rápida, y la reacción alérgica tarda más en aparecer y perdura más en el tiempo. Generalmente las reacciones irritativas se describen como reacciones decreciendo, y las reacciones alérgicas como fenómeno creciendo. El momento para esta segunda lectura varía, generalmente es en el día cuarto a quinto, eh, y pues hay que poner cuidado con no hacerla demasiado pronto porque se pueden pasar, digamos, se puede tomar reacciones irritativas que se presentan rápido como falsos positivos, o también pueden desaparecer reacciones positivas se hayan presentado pues, de manera temprana. En algunos casos también se puede requerir lecturas adicionales al sexto, séptimo día, generalmente para algunas sustancias pues muy en particular, generalmente la neomicina, los corticosteroides que generan una reacción tardía. Aquí vemos un ejemplo pues, de una prueba de parche donde hubo varias reacciones positivas y eh, pues algo importante a tener en cuenta es que eh, bueno, para clasificar y para interpretar eso,
Se clasifican generalmente como positivas, negativas, cuestionables o irritantes las reacciones. Las positivas, a su vez, se clasifican según la intensidad eh, en un sistema pues, que clasifica según X, pues una X siendo la reacción positiva eh, relativamente pues, leve, donde es una reacción palpable, eritematosa, pero lo importante es que es palpable. Cuando tienen 2X, es una reacción eritematosa, eh, edematosa, ellas se pueden presentar vesículas o pápulas. Cuando se clasifica con 3X, es una reacción ya más severa que presenta, además de lo anterior, pues ampollas. Las reacciones cuestionables se categorizan pues con un signo de interrogación o con un más slash menos, y las reacciones irritantes con una I y una R, que a su vez las reacciones irritantes pueden ser reacciones eritematosas limitadas. Perdón, y me faltó decirle que las formas cuestionables son esta de acá, en la cual hay una reacción eritematosa que es visible pero no palpable. Las reacciones irritantes, entonces se clasifican en eritematosas limitadas al sitio de aplicación, en reacciones purpúricas pustulosas y en otras que son difíciles de interpretar. Eh, es importante que la morfología eh, difícilmente pues, nos ayuda a definir si es una reacción positiva o no. Lo más importante realmente sería la temporalidad. Como les había mencionado, el fenómeno decreciendo en las irritantes y el fenómeno creciendo en las alérgicas. Para la asignación de la relevancia clínica hay que tener en cuenta que una prueba positiva me indica sensibilización a un alérgeno en específico, pero no me da el diagnóstico de dermatitis de contacto alérgica. Un ejemplo claro de esto es el timerosal, que muy comúnmente da reacciones positivas, pero es que digamos que la mayoría, la población general, la mayoría están sensibilizados al timerosal, porque este se encuentra, por ejemplo, es un conservante que se encuentra, por ejemplo, en las vacunas. Entonces, digamos que definir la relevancia puede ser algo desafiante. Generalmente la relevancia preliminar se da en la lectura final pues, de la prueba de parche, pero la relevancia final se da retrospectivamente cuando el paciente reconsulta, digamos, se ha superado, se ha podido solucionar el cuadro. Y no existe pues un consenso para definir la relevancia clínica, pero ya a continuación les mostraré una tablita en la cual pues se dan como eh, se trata de determinar, objetivizar esto. Las pruebas de parche pues se consideran pruebas seguras, pero pueden tener complicaciones que son pues esperables de la prueba, como prurito o irritación. Prurito pues por las reacciones positivas o irritación también pues principalmente por la cinta que se coloca. Hay otras menos frecuentes como cambios pigmentarios posinflamatorios, pueden haber infecciones, cicatrices, reacciones persistentes que se definen como reacciones mayor que duran más de un mes, brotes de dermatitis de novo, sensibilización a sustancias pues a las cuales no había sensibilización anteriormente, y también puede ocurrir en casos extraordinarios de anafilaxia. Aquí vemos un caso pues, de una reacción persistente, un alérgeno pues, que puede provocarlo. ¿Alguien necesita decir algo? No. Eh, y aquí la tabla que les mencionaba, pues para definir la relevancia clínica, generalmente es definitivo cuando se encuentra el alérgeno en los productos o en el entorno del paciente. eh, También que la dermatitis es en el punto de contacto con el alérgeno y hay una prueba de uso positiva o una prueba de parche positiva a ese producto. Y que además la dermatitis mejora con la eliminación del alérgeno o reaparece con una nueva exposición a este. Es probable cuando el alérgeno presente en productos o en el entorno y que es cuando el alérgeno presente en productos o en el entorno del paciente y la presentación clínica pues, es compatible con una alergia de contacto. Posible, si es probable que el paciente haya estado expuesto a alérgeno en productos o en su entorno.
desconocido si no hay pruebas de exposición actual o pasada, y pasado si hubo un alérgeno pues en el entorno anterior y el paciente pues tuvo una reacción en el pasado. El diagnóstico diferencial pues es amplio. El principal sería la dermatitis de contacto irritativa, que digamos en ese momento no voy a ampliar porque tengo una tabla al final pues que compara las dos. Un diagnóstico también diferencial sería la dermatitis atópica, en el cual pues me podría diferenciar el antecedente de atopia en el paciente, también pues la distribución de los hallazgos, sean en las zonas de flexión o dependiendo pues de la edad del paciente. Eh, la dermatitis numular es otro diagnóstico diferencial importante, la dermatitis seborreica, el eczema deshidrótico y la micosis fungoide. En cuanto al curso clínico y el pronóstico, digamos que es difícil de evaluar un pronóstico real porque no hay como una herramienta que me permita objetivizar eso, pero sí se ha visto que afecta negativamente la calidad de vida de los pacientes, eh, el dolor, el prurito y la interferencia con el trabajo, además de las dificultades para dormir, suelen ser las quejas más comunes. La afección de las manos se considera un predictor negativo para el pronóstico, y la educación, pues a los pacientes suele ser un factor importante para mejorar el pronóstico. El manejo es multifacético, multifactorial. Hay que identificar y evitar el alérgeno causante, buscar alternativas para los productos que están ocasionando la alergia, proteger la piel, tratar la inflamación de esta y restaurar la barrera cutánea. Este es un algoritmo pues, de tratamiento de Up2Date, pero pues voy a tratar de resumir lo más posible. Hay que educar a los pacientes, sobre todo para evitar los alérgenos y para sustituirlos pues, por sustancias que contengan sustancias, por así decirlo, seguras. Proteger la piel, entonces es muy importante el uso de guantes que no sean de látex, guantes de vinilo, nitrilo, o guantes pues, de algodón debajo de los guantes de látex. Muy importante evitar pues que si se va a utilizar guantes de algodón, evitar que se mojen, eh, y si se mojan pues cambiarlos. Eh, y bueno, y el tratamiento, por decirlo, no, antes del tratamiento activo, el uso de emolientes y de cremas, pues es muy importante. Básicamente esos son los dos pilares, el evitar los alergenos y el uso de emolientes y de cremas. Cualquier crema es útil, cualquier crema que hidrate al paciente, ojalá sin fragancias, ojalá sin un alérgeno, pues es posible, pero cualquiera es útil. Eh, digamos que eso se acomoda sobre todo como a las necesidades del paciente. El tratamiento ya activo para controlar la inflamación, generalmente pues los corticosteroides tópicos, como las zonas más comunes pues son palmas y plantas, entonces por lo general esteroides de potencia alta o muy alta, 1 o 2 veces al día, y por lo general de 2 a 4 semanas, también determinado como por la evolución clínica que vaya presentando. Otra opción, sobre todo como en cuadros crónicos, sería el uso de los inhibidores de calcineurina, tacrolimus al 0,1%, que pues se utiliza sobre todo como ahorrador de corticosteroides para evitar los efectos adversos de estos, como la atrofia cutánea. Eh, Cuando la afección es muy extensa, severa o incapacitante, se utilizan esteroides sistémicos, generalmente prednisona entre 0,5 y 1 mg/kg día, máximo 60 miligramos al día, durante 7 días, y se reduce la dosis al 50% durante los siguientes 7 días, y las siguientes 2 semanas se va haciendo un retiro paulatino. Otras opciones también de tratamiento es cuando son resistentes a los tratamientos tópicos, la inflamación, pues se puede considerar también fototerapia o incluso algunos otros inmunosupresores sistémicos. Para la dermatitis de contacto irritativa, dando pues como una perspectiva histórica, en el pasado pues generalmente las amas de casa pues realizaban más trabajos húmedos como por ejemplo el lavado de la loza sin protección. En el presente generalmente
irritación suele más provenir del lavado frecuente o constante de manos y de los trabajos húmedos, de la exposición al viento o a frío durante, por ejemplo, deportes. Y digamos que algo importante aquí pues sería la historia del paciente. Generalmente en la dermatitis de contacto irritativa, como he venido mencionando, el paciente suele identificar el irritante. Eh, en las formas crónicas sí es más difícil diferenciarlo clínica o histológicamente de la dermatitis de contacto alérgica. Clásica, pues por definición, en la dermatitis de contacto irritativa hay ausencia de pruebas de parche positiva y la prevalencia pues realmente no se conoce bien. Eh, los trabajos húmedos suelen ser el factor de riesgo más importante, eh, y pues hay factores ambientales y relacionados con el huésped que influyen a la propensión a dermatitis de contacto irritativa. Los relacionados con el huésped, principalmente la edad, hay mayor reactividad de la piel a menor edad. El sexo, de nuevo, pues se considera que es más común en mujeres, pero de nuevo, pues son los sesgos epidemiológicos que hay, porque pues además las mujeres suelen consultar más por problemas de la piel. La zona corporal, pues general, es más propensa, son más propensas las zonas, por ejemplo, del dorso de la mano y la cara, a- y los párpados, por ejemplo, en comparación a las zonas como las plantas y las palmas. La atopia, en los pacientes con dermatitis atópica, ellos tienen una función de barrera epidérmica ya de por sí disminuida y son más susceptibles a la acción de los irritantes. Y hay ciertos factores genéticos aparte de la atopia, hay ciertos polimorfismos, por ejemplo, en los genes que producen el factor de necrosis tumoral alfa que llevan a una mayor producción de este y a mayor propensión a dermatitis de contacto irritativa. Los factores ambientales están la temperatura, el flujo de aire, la humedad y la oclusión. Eh, Tanto las bajas temperaturas como el bajo flujo de aire, pues me hacen más propensa a la piel irritante, como también las altas temperaturas y un flujo de aire aumentado. La humedad también pues me genera mayor maceración y oclusión y me genera pues mayor propensión a que haya daño de la barrera epidérmica. La patogénesis, aunque pues hay varios mecanismos implicados, algunos no se conocen pues completamente, pero básicamente hay alteración de la barrera epidérmica, pérdida de los lípidos de esta, hay un daño de las membranas celulares de los queratinocitos, efectos citotóxicos sobre esto, hay liberación de citoquinas inflamatorias por parte de los queratinocitos y una activación de la inmunidad innata. Se da principalmente en tres pasos. Eh, el primero, pues una agresión epidérmica directa, eh, donde entonces se genera una menor función de barrera por parte de la epidermis. Y también, como les había mencionado, hay eliminación por parte de ciertas sustancias de los lípidos de la piel, hay pérdida transepidérmica de agua y hay factores genéticos pues, que me disminuyen el umbral para la posibilidad de irritación. Hay liberación de señales de peligro. Los queratinocitos liberan señales de peligro, eh, como los principales pues, son las alarminas, que son análogos de estos patrones moleculares de, patrones moleculares de estos que son relacionados con patógenos, patrones moleculares de daño que están implicados más en las medidas o en las reacciones de cuando hay infecciones. Ejemplos de estas alarminas están las defensinas y el ácido úrico. Y es importante que estas sustancias o estas citoquinas que se producen pueden unirse a receptores tipo TOL y promover vías inflamatorias como la del factor nuclear kappa beta. Y esto es lo que me lleva al paso 3 en la cual hay una posibilidad de sensibilización alérgica, ya que los alérgenos y microorganismos me pueden estimular el sistema inmunológico innato, ya hay cierta susceptibilidad por este daño epidérmico que se ha producido, y hay entonces una sensibilización a alérgenos que no me causarían dermatitis alérgica en piel no inflamada. Eh, Hay algo que también que se ve en algunos casos en, el, en la evolución de la dermatitis de contacto irritativa, y es que a veces hay tolerancia a la exposición crónica. Eso se le denomina como fenómeno de endurecimiento.
que realmente los mecanismos no se conocen muy bien por qué se genera, pero se cree que es pues, los cambios epidérmicos que se generan en la piel, generalmente pues por la hiperkeratosis, por los cambios morfológicos, pero también por los cambios en los tipos de lípidos que se encuentran en la piel. Los irritantes comunes pueden haber agentes tanto físicos o químicos. Una consideración acá para diferenciar, entonces no se necesita una sensibilización previa porque el daño a la piel es directo por parte del irritante. Los irritantes químicos incluyen agua, detergentes, surfactantes, solventes, agentes oxidantes, ácidos y sustancias alcalinas. Los irritantes físicos, herramientas de metal, madera, fibra de vidrio, partes de plantas, papel, polvo y tierra. Los mecanismos de acción pues varían. Están, digamos, influenciados por las propiedades químicas de los irritantes. Entonces, por su constante de disociación, por su estado de ionización, por su pH, entre otras pues, características. El nivel de irritación va a depender entonces de las propiedades químicas, como les mencioné, pero también de la duración del contacto. Y ahí, entre estos pueden tener acciones sinérgicas. Los solventes, por ejemplo, eliminan los lípidos de la piel, mientras los detergentes pueden eliminar tanto lípidos como sustancias higroscópicas que retienen agua. Y, por ejemplo, también los irritantes físicos pueden sumar su acción con los irritantes químicos y generar pues, reacciones mucho más severas. Las características clínicas, pues principalmente hay una alteración epidérmica pues, directa. Entonces, las manifestaciones varían de acuerdo a las características del irritante, el tipo de respuesta cutánea y al patrón de exposición. Generalmente, pues se describen hay más de una variante clínica realmente, pero las más clásicas son la aguda y la crónica. En la aguda, generalmente se da por una única exposición al irritante. Las manifestaciones generalmente son eritema, edema, vesículas, ampollas y supuración y generalmente se limita la zona de contacto con el irritante y los síntomas son ardor, escozor o dolor más que prurito como hablábamos ahorita en la alérgica. En la forma crónica se da generalmente por exposiciones repetidas. Las manifestaciones generalmente son eritema, descamación, liquenificación, hiperkeratosis y fisuras. Y en algunos casos puede haber prurito, pero no es el síntoma predominante. Aquí vemos una dermatitis de contacto irritativa por peróxido de benzoilo, que vemos pues esa reacción pues eritematosa, localizada. Aquí una reacción pues mucho más crónica, donde vemos las placas eritematosas, bastante liquenificación, descamación e incluso fisuras. Aquí también pues un cuadro crónico donde se ve la liquenificación, la descamación y pues posiblemente también puede tener fisuras. Sí, aquí hay como una fisura. Este también, acá hay principalmente cambios pigmentarios en el dorso de las manos. eh, Algo pues característico, esas son pruebas epicutáneas con reacciones irritantes. Algo característico es que lo que más se describe son que se ve pues la afección epidérmica. Entonces no hay tanta induración y la afección es como más superficial. Como pues digamos que estas no son las imágenes más claras, pero esto es lo que se es, pues mostrar el libro de Fitzpatrick. Una prueba irritante en la que es más el eritema y más que pues edema e induración. También pueden entonces mostrar, también pueden haber lesiones ampollosas, entonces esto proporcional a, la, a las características del irritante, pues seguramente un irritante muy fuerte. Y en esta pues lo que sé es que esta es una reacción alérgica positiva, donde pues se ve más la induración y el compromiso más profundo. Eh, Generalmente un signo importante de la dermatitis de contacto irritativa es la acentuación flexural. Las zonas de más afección son los párpados, el cuello, las fosas antecubitales, la muñeca en su parte ventral o anterior y las regiones intertriginosas. En el caso pues eso específicamente en la dermatitis del pañal.
Y en las manos, la afección es generalmente en dorso de manos, punta de dedos, la piel que se encuentra bajo joyas y los espacios interdigitales. Y los pliegues intertriginosos, como les había mencionado, sobre todo en la dermatitis por pañal. Eh, los retinoides suelen generar afección en los pliegues nasolabiales y el mayor compromiso esta sensación flexural se puede relacionar pues porque hay mayor humedad, oclusión y también como mayor fricción en estas zonas. También pueden haber hallazgos no cutáneos, se ha asociado pues con mayor grado de ansiedad, con rasgos obsesivos, obsesivo-compulsivos y digamos que puede interferir también con el trabajo, entonces puede tener implicaciones económicas. Aquí vemos pues un cuadro muy parecido a los anteriores, de un cuadro clínico de dermatitis irritativa en la mano, en los dedos, y en este caso una dermatitis irritativa en las fosas popliteas. En este caso el paciente se aplicó un limpiador confundiéndolo con un emoliente y pues generó esta reacción. En este caso, un paciente que se estaba aplicando un retinoide en la zona facial y posteriormente pues ya digamos que hubo tolerancia, se le aplicó en el cuello y generó pues esta descamación, esta reacción. Las complicaciones de la dermatitis de contacto irritativa, principalmente ya mencionamos que propende a dermatitis de contacto alérgica. También puede dar una respuesta inmunitaria a antígenos menos potentes, en los cuales incluye el microbioma, y puede generar también una alergia a la comida, principalmente en los infantes, donde por el babeo se genera un dermatitis perioral, y esto puede generar alergia a los alimentos, pues por la función de barrera que hay disminuida en esta zona. El, Aquí vemos pues en la imagen una dermatitis perioral clásica en un lactante. El diagnóstico es similar pues a lo anterior, básicamente pues es clínico, determinado pues por la localización y los antecedentes de exposición. Hay que realizar un examen físico completo y una anamnesis detallada, las pruebas de parche si se sospecha que puede haber una dermatitis alérgica subyacente y la biopsia pues no se utiliza de rutina, pero también se puede utilizar para descartar otras patologías inflamatorias y pues es similar al anterior. El examen físico, entonces, principalmente para evaluar la extensión y las patologías concomitantes, la morfología, la localización y la evolución temporal de la dermatitis son como las pistas diagnósticas principales. Eh, Generalmente se dan áreas expuestas, pero puede haber también afección de zonas no expuestas como la región genital si, eh, digamos, de alguna manera eh, se entra en contacto con del irritante o se transfiere el irritante de una zona a otra. En el historial hay que indagar por actividades diarias, pasatiempos, todas las exposiciones que puedan haber en el trabajo, el ambiente del trabajo, las condiciones de humedad, el hábito de lavado de manos, el uso de limpiadores y cremas protectoras de la piel, uso de cosméticos, aerosoles y productos antienvejecimiento, si hay un antecedente de exposición química accidental y los antecedentes patológicos. La prueba de parche, como les mencioné, para descartar principalmente que haya una dermatitis de contacto alérgica sobreagregada y la biopsia que pues no es rutinaria y me va a reflejar también el cuadro. En la forma aguda es más los cambios pues, eh, de, de espongiosis, es lo predominante, y en la forma crónica más la afección epidérmica, como lo habíamos mencionado anteriormente en la alérgica. Diagnóstico diferencial incluye igualmente la dermatitis de contacto alérgica, dermatitis atópica, la psoriasis, el eczema deshidrótico y las infecciones por hongos. En este caso, pues lo que me puede diferenciar es un KOH, por ejemplo. En esta la distribución pues, de las vesículas eh, y el manejo es muy similar a la dermatitis de contacto alérgica. Identificar y evitar los irritantes, tratar la inflamación, restaurar la función de barrera epidérmica y prevenir futuras exposiciones. Entonces,
Para evitar pues los agentes nocivos y adoptar medidas de protección, pues hay distintas medidas. Digamos que lo principal sería lo ya mencionado anteriormente, el uso de guantes. Hay que utilizar emolientes también a necesidad, eh, de manera pues abundante. Y tener en cuenta pues, los patrones de exposición laboral, tratar de automatizar las labores, evitar o reemplazar los agentes potencialmente peligrosos por unos más inocuos. El material de los guantes pues es importante y pues habría que ver como las recomendaciones que brinda como el proveedor de los guantes de acuerdo a los materiales a utilizar o a manipular. El tratamiento activo entonces emolientes y humectantes varias veces en el día, generosamente, es de las partes más importantes. Eh, y los corticoides tópicos básicamente se utilizan para controlar la sintomatología. Pues de nuevo hay que individualizar si la afección es grave, si la afección es crónica, si está liquenificada, si está hiperqueratósica, pues se empieza con esteroides de potencia alta o muy alta, clobetasol, por ejemplo. Eh, pero pues si es en la región facial o flexural, generalmente se utiliza una potencia más baja, potencia media o baja. Y los inhibidores de calcinurina, pues en este caso son debatibles, generalmente no se recomiendan, muchas bibliografías no lo recomiendan porque tienen potencial irritante. Eh, y finalmente, pues la parte de la prevención, con los guantes que ya mencionamos, se utilizan también cremas protectoras que pueden generar una función de barrera que se utilizan antes del trabajo y durante el trabajo. Generalmente son de silicona o de distintas sustancias que generan un efecto aislante y lo más importante pues sería la educación al paciente, explicarle su patología y dejarle muy claro pues que lo más importante para el tratamiento es que evite las sustancias que están provocando el cuadro. Finalmente, esta tablita pues se las dejo para que no, tengan las diferencias pues como más importantes entre la dermatitis de contacto irritativa y la alérgica, pero pues no les quería decir al principio como para evitar predisponerlos, pero digamos que teóricamente esto es lo que se describe, pero en la práctica clínica generalmente son difíciles de diferenciar. Entonces, y pues realmente la implicación clínica no cambia mucho porque el manejo, como vimos, es similar y no me cambia pues tampoco mucho el pronóstico. Esto sería sobre todo pues cuando en ámbitos de academia, pues en un examen o algo, hay que tener en cuenta pues las diferencias y como para no generarse uno muchos conflictos mentales, pero en la práctica clínica generalmente no es importante diferenciarlas. Estas son mis referencias bibliográficas. Muchas gracias pues por la atención y quería agradecerle al doctor Diego Martínez que me brindó asesoría sobre para la charla y a la doctora Susana que también me brindó pues ayuda con sobre todo como con las partes técnicas de la presentación. Súper, muchas gracias. No sé si alguien tiene preguntas, dudas, inquietudes.